¿Qué ocurre cuando la figura de Jesús deja de aparecer únicamente como un maestro de Galilea y se convierte en un gobernante cósmico llamado Michael? El material entregado para este episodio reúne esa imagen con la era de Acuario, una antigua cuarentena planetaria, y varias especulaciones sobre el año 2027. La combinación parece formar una sola profecía. Piscis llega a su final. Acuario derrama el agua de una nueva conciencia. La Tierra recupera una conexión perdida. Finalmente, Michael regresa para completar una misión iniciada 2000 años atrás. Sin embargo, estas piezas no proceden todas del mismo tipo de relato. El Jesús cósmico y la cuarentena pertenecen a la literatura espiritual y especulativa descrita por el material. El agua viva forma parte de una enseñanza religiosa. La precesión es presentada como un movimiento astronómico. La fecha de 2027 y la roca Gog aparecen como hipótesis contemporáneas no verificadas. Este documental trabaja exclusivamente con el texto recibido. No ha consultado novelas, textos religiosos, manuscritos ni agencias científicas. Por eso no confirmará citas, fechas o atribuciones exactas. La pregunta central será otra: ¿cómo logra una narrativa moderna unir a Jesús, las estrellas y el destino de la Tierra, sin que notemos dónde termina la literatura y dónde comienza la afirmación sobre la realidad? Según el material, la saga Caballo de Troya presenta a Jesús con una identidad cósmica, Michael, un ser vinculado con el gobierno y la creación de universos. Su vida en la Tierra no sería un episodio aislado, sino parte de una misión destinada a rescatar la conciencia humana. La humanidad viviría bajo una cuarentena espiritual originada por una antigua rebelión. El planeta habría quedado desconectado de una comunidad cósmica mayor, como una isla que pierde sus antenas y deja de comunicarse con el continente. La llegada de Michael funcionaría como la visita de un ingeniero capaz de restaurar la conexión. Pero su herramienta no sería una máquina. Sería un mensaje: el amor incondicional del Padre y la posibilidad de superar miedo, culpa y dogmas. El material relaciona esta cosmogonía con Caballo de Troya y con el libro de Urantia. Sin revisar esas obras, este episodio no atribuye cada detalle a un tomo o una página. Tampoco presenta la cuarentena como un fenómeno histórico o astronómico comprobado. Dentro de la narración, el aislamiento explica por qué la humanidad parece vivir separada de otras inteligencias, y por qué el mensaje de Jesús tendría una importancia universal. La misión no consistiría solamente en reformar una religión. Buscaría abrir una puerta entre la Tierra y una realidad mucho más amplia. La fuerza de esta idea está en transformar la soledad humana en una historia de reconexión. Su valor literario puede analizarse sin convertirla en evidencia de que el planeta haya permanecido realmente bajo una barrera cósmica. La segunda conexión nace de dos símbolos: los peces y el portador de agua. El material relaciona la era de Piscis con los últimos 2000 años y la figura de Acuario con una etapa futura de renovación espiritual. En ese esquema, Piscis representa un periodo marcado por religiones, instituciones y búsqueda de fe. Acuario anuncia una conciencia más directa, capaz de recibir el agua del espíritu sin depender de intermediarios. La metáfora del agua viva se une entonces con el aguador. El contenido recuerda una enseñanza religiosa en la que Jesús ofrece un agua que renueva interiormente. Corrientes místicas modernas interpretan esa imagen como anuncio simbólico de Acuario. Es como el paso del invierno a la primavera. El agua que estaba inmóvil vuelve a circular y permite que algo nuevo crezca. La comparación expresa transformación, pero no demuestra que una metáfora religiosa haya sido creada para anunciar una era astrológica. El propio material clasifica esa relación como interpretación contemporánea, no como doctrina bíblica explícita. Una palabra compartida, agua, puede construir un puente narrativo poderoso sin establecer una conexión histórica directa. Dentro del relato,
La transición sirve para imaginar el final de una espiritualidad basada en el temor y el comienzo de una relación interior con el Padre Azul. Acuario no sería solamente una constelación de fondo. Se convertiría en el nombre de una esperanza, que la humanidad aprenda a vivir con mayor libertad, fraternidad y conciencia. El material explica las eras astrológicas mediante la precesión de los equinoccios. Describe un movimiento lento de la Tierra, semejante al balanceo de un trompo, que modifica con el paso de los siglos la posición aparente del cielo en determinados momentos del año. Desde esa perspectiva, el Sol parecería alinearse con diferentes constelaciones durante periodos muy prolongados. Las corrientes astrológicas convierten esos desplazamientos en eras de aproximadamente 2160 años y les atribuyen significados espirituales. La comparación útil es la de un mapa. Las constelaciones forman figuras y límites que ayudan a organizar el cielo. Pero esas líneas no están dibujadas físicamente entre las estrellas, del mismo modo que una frontera política no aparece pintada sobre una montaña. Según el contenido recibido, el movimiento astronómico es real, mientras su significado espiritual pertenece a la interpretación. También sostiene que no existe una fecha única aceptada para el comienzo de la era de Acuario. Este documental no ha comprobado esas afirmaciones en fuentes científicas. Las conserva como explicación incluida en el material. Lo esencial es distinguir el fenómeno físico del relato construido alrededor de él. La Tierra puede cambiar lentamente su orientación sin que ese movimiento decida el destino moral de la humanidad. Vincular una posición celeste con el regreso de Michael requiere una lectura adicional que la astronomía, por sí sola, no proporciona. Por eso, señalar 2027 como frontera exacta entre Piscis y Acuario debe entenderse como hipótesis mística del contenido, no como una alarma ni como una fecha científica demostrada. Cuando una transformación espiritual parece demasiado lenta, la narrativa introduce un acontecimiento capaz de acelerarlo todo: la roca Gog. Algunos grupos contemporáneos, según el material, la describen como un asteroide que impactaría en agosto de 2027 y abriría el camino para la manifestación del reino. Gog convierte un cambio simbólico en una cuenta regresiva física. La era de Acuario deja de ser una transición de siglos y se transforma en un antes y un después marcado por una catástrofe. El mecanismo se parece a un rumor sobre la cancelación de un videojuego. La fecha y los detalles circulan con rapidez. Cuanto más específicos parecen, mayor es la sensación de autenticidad. Pero la precisión de un mensaje no sustituye una confirmación independiente. El contenido entregado afirma que Gog no forma parte de la saga Caballo de Troya como asteroide previsto para 2027, y que tampoco existe evidencia científica de ese impacto. Este episodio no ha verificado ninguna de esas dos afirmaciones, de modo que las presenta como aclaraciones del propio material. La roca debe entenderse aquí como especulación apocalíptica moderna. No es una advertencia operativa, ni una razón para tomar decisiones de seguridad. Su función narrativa es clara. Concentra el miedo, introduce urgencia y promete resolver en un solo acontecimiento los problemas acumulados durante siglos. Pero una transformación verdadera no adquiere credibilidad porque se acompañe de un objeto celeste y una fecha exacta. El material compara 4 lenguajes distintos. En la saga literaria, Jesús aparece como Michael y la Tierra como un planeta aislado. En los textos bíblicos mencionados, Miguel es presentado como figura angélica, mientras Jesús habla del agua viva y advierte sobre la incertidumbre del momento final. La literatura apócrifa añade relatos sobre ángeles, vigilantes y conflictos celestes. Las corrientes místicas modernas combinan después esas imágenes con las eras zodiacales y la expectativa de una reconexión planetaria. El resultado puede parecer una sola tradición continua. Sin embargo, compartir palabras como luz, agua, ángel o rebelión no demuestra que todos los textos estén describiendo el mismo acontecimiento.
Es como colocar fragmentos de novelas diferentes sobre una mesa. Puede construirse una historia nueva y coherente, pero esa coherencia pertenece al montaje. No prueba que los autores originales planearan una misma trama. Sin investigación externa, este documental no determina cuál obra originó cada detalle, ni confirma las diferencias teológicas descritas. Su tarea es conservar la clasificación proporcionada, Caballo de Troya y Urantia como literatura especulativa espiritual, los evangelios como textos religiosos, los apócrifos como tradiciones diferenciadas, y las fechas de 2027 como interpretaciones modernas. Separar las categorías no destruye el misterio. Permite disfrutar una novela, estudiar una creencia y comprender una metáfora, sin convertirlas automáticamente en historia comprobada o ciencia. Al reunir todas las piezas, aparece una narración poderosa. Michael llega a una tierra desconectada. Su mensaje inicia una reparación interior. Piscis representa el antiguo periodo. Acuario promete agua nueva. La cuarentena termina y la humanidad recupera su lugar en el universo. La historia responde a deseos profundos, no estar solos, encontrar sentido en el sufrimiento y creer que el miedo no tendrá la última palabra. Por eso puede resultar atractiva incluso cuando sus acontecimientos no han sido verificados. Pero una esperanza espiritual no necesita convertirse en predicción astronómica. La precesión, tal como la describe el material, no fija por sí misma un regreso de Jesús. El símbolo de Acuario no demuestra una fecha. La ficción de Michael no confirma una cuarentena planetaria. Gog no adquiere existencia por aparecer dentro de una cronología detallada. La distinción más útil no es entre personas que creen y personas que se burlan. Es entre una lectura consciente y una afirmación presentada como certeza. Podemos preguntar qué significa una historia antes de preguntar si ocurrirá literalmente. Quizá el regreso más importante dentro del mensaje entregado no sea la aparición de un ser entre las nubes, sino el retorno a una forma de vivir menos dominada por culpa, terror y dogmatismo. Esa transformación puede discutirse sin esperar una roca ni una frontera zodiacal. Este episodio no ha investigado fuentes externas y no confirma una transición en 2027. Ha organizado el material para diferenciar literatura, religión, simbolismo y especulación. ¿Qué parte te interesa más, Michael como personaje cósmico, la cuarentena planetaria o el simbolismo de Acuario? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para continuar explorando las fronteras entre ficción, fe y conocimiento.